bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy nos vamos a dedicar a estudiar a El Salvador. Toda esta magia que se está dando para muchos y que significa lo que ya los venezolanos, los bolivianos, los peruanos, los nicaragüenses, etcétera, hemos vivido. Y es un proceso de transformación de una democracia endeble con unas instituciones que no son las más fuertes del planeta, pero que funcionaban de alguna manera y que de pronto una mano autoritaria llega, transforma las leyes, cambia la reelección y busca parecerse a lo que hay ya en la historia de los nuevos neoautoritarismos en América Latina. Nadie está hablando en estos momentos del caso porque consideran que es un elemento más del montón. Pero resulta que hay que ponerle el ojo a lo que ocurrió en El Salvador y a lo que sigue ocurriendo. Y es que Nayib Bukele se salió con las suyas y ahora puede reelegirse como Hugo Chávez lo hizo, como Nicolás Maduro, como Ortega, etc. Es decir, existe una tendencia abiertamente totalitaria, un comportamiento antidemocrático por parte del mandatario salvadoreño. Para tratar este tema hemos invitado a dos personajes que han trabajado mucho el tema porque conocen, son abogados. El primero de ellos es Enrique Anaya, abogado, y él está representando al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional de El Salvador. Está a nivel de América Latina, pero también en la sección de El Salvador, y vamos a tener la oportunidad de conversar también con el juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, Juan Antonio Durán Ramírez. Antes de darle la bienvenida a nuestros invitados en el día de hoy, quiero pedirles que por favor se activen en nuestro superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todas sus opiniones, sus comentarios. Nos tomamos el tiempo de leerlos y les pedimos que si les gusta nuestro trabajo, nos regalen un like y compartan este video con sus amigos y familiares de tal manera que puedan disfrutar de información sin filtros y también que nos permitan a nosotros ganarle la batalla a los algoritmos de esta plataforma. Mil gracias a nuestros moderadores, Migdalia Chirinos, Tamaris López, Lomtan Inesta, por su colaboración en la moderación de los comentarios. Recuerden, cada vez que hablamos de El Salvador, nos visitan los bulos de Nuevas Ideas y del Partido Naranja. Así es que bienvenidos los bulos, pero si violan las reglas de la plataforma, van a ser expulsados. Muchísimas gracias a todos. Vamos a darle la bienvenida ahora sí al doctor Antonio Durán Ramírez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y el doctor Enrique Anaya. Bienvenidos ambos. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todas, a todos. Un honor y agradecerle el espacio que nos da, al menos en nombre de la Judicatura salvadoreña, por abrirnos este espacio para poder explicar la situación que estamos enfrentando los jueces en este momento. Doctor Enrique. Gracias, pues muy buenas noches. Gracias, Mike, por el espacio y pues un honor compartir con Juan Antonio, que ha sido un juez que ha estado liderando, digamos, esta lucha por la independencia judicial en estos momentos, ¿no? Que se quieren destruir ya lo último que va quedando de la independencia judicial. Precisamente por eso quisiera entrar con esta conversación. Desde afuera se ve que El Salvador está caminando hacia una era antidemocrática bajo la presidencia de Nayib Bukele. Ya hemos observado lo que ocurrió anteriormente cuando él se presenta ante el Congreso con Fuerzas Armadas incluidas y trata de cambiar la posición que debería ser libre porque era un poder independiente. Y digo era porque ya pareciera que no es, de acuerdo a los últimos relatos que hemos escuchado. Y también, bueno, hay una reelección, hay una violación de la norma según se ha denunciado ahora y hay una transformación de todo lo que es la estructura jurídica. Yo quisiera que ustedes como expertos le explicaran a nuestra audiencia que no es salvadoreña
cómo entender el proceso y si ciertamente están en peligro las instituciones. Adelante, empecemos con el doctor Enrique y luego nos vamos con el doctor Juan Antonio. Adelante. Gracias, Maybor. Sí, voy a abordar algunos temas como para ubicar, digamos, el contexto general y quizá ya el tema judicial que lo aborde Juan Antonio, que lo vive, digamos, en carne propia. Hay que tener en cuenta, digamos, viéndolo muy rápidamente, el presidente Bukele toma posesión como presidente a partir del año 2019 y pues ya al año siguiente invade el recinto legislativo con policías y soldados fuertemente armados, ¿no? Ya venían, digamos, en ese momento fue como el mayor acto, digamos, de autoritarismo, ya cuando él anteriormente que había sido alcalde y durante fue candidato, ya se mostraban las muestras, digamos, de una visión autocrática, autoritaria, ¿no? Atacando prensa, comenzando a utilizar ese lenguaje de que la oposición no son contrincantes, sino que son enemigos, ¿no? Haciendo estas propuestas, digamos, mesiánicas para, digamos, para el público, digamos, El Salvador es un país de 21 kilómetros cuadrados, ¿no? Es un territorio muy pequeño, pero se han prometido, digamos, esas obras faraónicas, que por supuesto no hay nada todavía, ¿verdad? De un tren de alta velocidad que iba a cruzar de poniente a oriente El Salvador, y vamos a ver, son de esas ridiculeces, ¿no? Porque El Salvador en un vehículo lo cruza de poniente a oriente en 3 horas, ¿no? Y aquí vamos a poner un tren de alta velocidad, pues eso implicaba que prácticamente en 15 minutos quería que se cruzara todo el país, ¿no? Un nuevo aeropuerto, o sea, todas esas cosas faraónicas, mentiras, no tal. ¿Qué es lo que sucedió? Este año, en febrero, en marzo, se suscitaron elecciones legislativas y pues resultó que el partido del presidente Bukele ganó una mayoría calificada, ¿no? Entonces, ya a partir del 1 de mayo tomaron posesión ya los nuevos diputados, ¿no? Que es más, inclusive, digamos, entre paréntesis, hasta ahora se está sabiendo quién es el nombre de los diputados, ¿no? Porque en realidad la campaña política fue vota por la N de Nayib. No hubo ningún diputado que apareciera casi, digamos, haciendo campaña, ¿no? Pues ganó una mayoría muy calificada, muy importante, legislativa, y el primer acto que hace la Asamblea Legislativa el 1 de mayo, la primera decisión que toma es destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y nombrar a 5 operadores políticos leales a él. Para los que nos escuchan, que no son salvadoreños, pues la Sala de lo Constitucional es una sala especializada de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, que equivale pues a lo que en otros países son tribunales o cortes constitucionales, es decir, el tribunal de cierre para la protección de los derechos fundamentales, de los derechos constitucionales y del sistema de separación de poderes. Entonces, le apuntaron a la cabeza, los destituyeron, eso fue una condena absoluta por todo el mundo, pues, pero el señor Bukele le da absolutamente igual. Y lo que ha venido sucediendo, pues, es ya un agravamiento, digamos, de esta deriva autoritaria, ¿no? Si no lo pagamos en febrero del 2020, ya se sabe, ¿no? Esto se sigue. Voy a dar un ejemplo posiblemente, digamos, y pido anticipadas disculpas, pues, pero este es como los maltratadores, man. Un marido al inicio deja de hablarle a la mujer, después la insulta, le grita, después la insulta, después le pega y después la mata. Pues así son este tipo de maltratadores de la democracia, terminan matando, digamos, las democracias y el Estado de Derecho. Así que de lo último, que después del 1 de mayo, ¿no? Y que además de eso se han venido emitiendo leyes, el país en menos de 2 meses pasó de un endeudamiento del 70% del PIB a un endeudamiento del 95% del PIB. Todas las compras están declaradas bajo reserva, es decir, como secretos de Estado. Así que en El Salvador no sabemos absolutamente cuánto se ha gastado, en qué se ha gastado, a quiénes se les ha pagado, ¿no? Y todos los negocios del gobierno se hacen bajo secreto de Estado, ¿no?
¿De qué es lo último que ha sucedido? La semana pasada hay 2 eventos que nos demuestra ya la profundización, digamos, y que ya casi va a haber que eliminarle, digamos, a El Salvador, ya no solamente para ocupar las calificaciones de Economics, ya no le podremos decir democracia, pero así como veo que vamos, ya no le podríamos decir ni siquiera régimen híbrido, ¿no? Que ahí más o menos, ¿no? Pero ya ni siquiera eso, ¿no? Vamos totalmente a una autocracia como la de Nicaragua, Venezuela, Bolivia en su momento, ¿no? Ecuador bajo Correa, vamos directamente para eso. Entonces decía, la semana anterior, 2 hechos importantes. Uno, por instrucciones de la presidencia, del presidente Bukele, la Asamblea Legislativa emite con dispensa de trámite, es decir, con urgencia, una ley de la reforma de la carrera judicial donde cesa, es decir, destituye por el simple hecho de cumplir 60 años de edad a todos los jueces o magistrados que tengan 60 años. Se hizo bajo el discurso de que se estaba depurando el sistema, que estaban echando a los corruptos, pero en realidad la ley de la reforma no dice nada, sencillamente los destituyen a todos, ¿no? Creo que Juan Antonio va a poder ser muy, muy específico sobre ese tema. Y tema 2, el viernes en la noche, ¿no? Estos entre comillas magistrados, ¿no? Estos operadores políticos que ocupan ilegítimamente las oficinas de la Sala de lo Constitucional, en un proceso de pérdida de derechos de ciudadanos, donde no había, digamos, no había ningún debate sobre reelección presidencial, no es el tema en debate, dicen que no hay pruebas en el proceso para que la ciudadana demandada pierda sus derechos de ciudadanía, pero dicen, pues, pero como ella estaba demandada por solicitar la reelección presidencial, que así lo contempla nuestra Constitución, dice, vamos a revisar la jurisprudencia de los años anteriores, ¿no? Y hacen un universo paralelo y terminan concluyendo lo que la Constitución expresamente señala, al menos en 6 disposiciones. Y aquí indico, y con esto voy terminando esta primera parte. En la historia constitucional salvadoreña, en el sistema constitucional salvadoreño, uno de los pilares básicos ha sido la prohibición de la reelección presidencial inmediata. Inclusive, a veces hemos tenido, digamos, en El Salvador, que hemos padecido, digamos, golpes de Estado, a veces hemos tenido reformas de constitución de quienes precisamente se han querido continuar reeligiendo, ¿no? Pero las reforman solo para eso, ¿no? Eran un lenguaje muy peculiar que decía, el último dictador en el país estuvo prácticamente 13 años y reformaban la constitución que prohibía la reelección presidencial y decían, por esta única vez sí la vamos a permitir la reelección. Y luego, por esta segunda única vez, vamos a volver a permitir la reelección. O sea, digamos, es casi kafkiano, ¿no? Entonces, digo, un pilar básico ha sido la no reelección. En la Constitución salvadoreña vigente hay al menos 6 disposiciones que establecen la prohibición de reelección presidencial inmediata. Inclusive es una cláusula pétrea, significa esto, una cláusula inmodificable de la Constitución. Todavía más hay un artículo que tiene una frase muy contundente, el artículo 154 de la Constitución, que señala que el ejercicio de la presidencia de la República inicia y termina el día 1 de junio, hay una coma y luego hay una frase que creo que la tendríamos que tener ahora en negrita, resaltado en mayúscula, que dice, y la persona que ejerce el cargo de presidente no podrá continuar en dicho cargo ni un día más. Ni un día más. O sea, es clarísima. Insisto, pues hay al menos 6 disposiciones de la Constitución que la prohíben. Pues a pesar de eso, estos operadores políticos que están ocupando las oficinas de la Sala de lo Constitucional hacen unos malabarismos, ¿no? Y por eso digo que es un universo paralelo, pues, porque de repente donde dice está prohibido, ellos no solamente dicen que está permitido, sino que dice que la Constitución obliga a que el presidente continúe 10 años, lo cual es, vamos a ver, una absoluta locura. Así que es un paso más, Maybor, digamos, en la consolidación de este régimen, de este plan, ¿no? De consolidar un régimen autoritario, personalista. Me quedo por ahí ahora.
preocupante porque repite recetas de varios países de América Latina que han transformado unas democracias débiles, no perfectas, pero democracia al fin, en regímenes autoritarios. Doctor Juan Antonio, quisiera que nos explicara ya desde el punto de vista jurídico todo este proceso que se está dando en El Salvador de Nayib Bukele. Adelante. Bueno, muchas gracias, Maybord, por la invitación nuevamente. Buenas noches a su audiencia. Estas acciones que ha señalado el doctor Enrique Anaya, creo que quizá el detonante que afecta directamente al órgano judicial, porque voy a hablar desde el punto de vista de los jueces, desde el punto de vista del órgano judicial. Este detonante surge el 1 de mayo de 2021, cuando la Asamblea Legislativa toma posesión y en esa primera sesión decide remover a los magistrados, destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, a los 5 magistrados, tanto al presidente como a los 4 magistrados propietarios titulares de la Sala de lo Constitucional, cuyo periodo concluiría en el 2027. Es decir, empezó en 2018 y están nombrados por 9 años, concluiría en el 2027. Estos periodos de 9 años en los tribunales constitucionales, o al menos en el caso de la Sala de lo Constitucional salvadoreña, es para que ningún presidente o ningún gobierno de turno pueda tener incidencia o injerencia en el más alto tribunal. Entonces, como sabía el presidente que le iba a controlar sus decisiones, decapita al máximo tribunal del país, que es el que interpreta y controla la constitucionalidad de las leyes y de los actos de todos los órganos de gobierno y de las actuaciones de los particulares también. Entonces, ahí se tuvo que haber reaccionado desde los jueces, y sin embargo la mayoría de jueces callaron. Pero lo que ocurre es que primero destituyen a los magistrados, segundo nombran lo que Salvador Enrique le llama, y yo igual le llamo operadores políticos, porque estos señores no son jueces, no son magistrados, salvo una de las que está ocupando la Sala de lo Constitucional, el resto no son jueces. Entonces, más que una sala de lo constitucional o una sala constitucional, es una sala inconstitucional desde su origen, porque no fue nombrado de la lista, como señala la Constitución, que hay una lista que propone el Consejo Nacional de la Judicatura de 30 personas para que la Asamblea escoja de esas 30, 5 propietarios y 5 suplentes. A esto se lo sacaron, a uno de Casa Presidencial, al otro se lo sacaron un litigante defensor bueno, en fin, no tienen nada que ver con la judicatura, jamás han sido jueces, salvo una, ¿verdad? Pero aquí es donde se pierde, creo yo, en estos temas, el norte de los colegas jueces, porque muchos han callado por miedo, muchos han callado por temor, otros por conveniencia, y otros ven esto como una oportunidad para al fin llegar a un alto cargo. Entonces, creo que se pierde por el tema de la codicia, se juega con la ambición, con los anhelos, que a mí me parece que son legítimos, ¿verdad? Son legítimos, pero dentro de la carrera judicial, haciendo las cosas bien en la carrera judicial, no participando de un golpe de Estado. Desde el primer día se ha calificado esa acción como un golpe de Estado. La Sala de lo Constitucional, en el procedimiento que se estaba llevando a cabo de remoción, dictó un mandamiento judicial 1/2021 declarando inconstitucional el procedimiento de remoción. Y esa decisión salió a tiempo y fue notificada por los medios de comunicación, en las redes sociales y en el órgano también de difusión de la Sala de lo Constitucional. Se notificó y aún así la Asamblea Legislativa continuó con el procedimiento. La policía
participó del allanamiento del Palacio Judicial, allanaron los despachos de los magistrados, ya no les permitieron el ingreso a los magistrados e instalaron a esta sala inconstitucional o sala de facto. Entonces, como la mayoría abrumadora que obtuvo el presidente Bukele en la Asamblea Legislativa, que le da una mayoría simple en los escaños de su partido, y en la alianza, ¿verdad?, con los otros partidos, le da una mayoría calificada, estos fueron los que decidieron remover a los magistrados constitucionales. Ahí se tuvo que haber actuado, pero, insisto, el miedo o la conveniencia hizo callar a muchos. Pues el siguiente paso en este camino por tomarse todo el poder, la Asamblea Legislativa dicta una reforma a la ley de la carrera judicial donde remueve a todos los jueces mayores de 60 años o con 30 años de servicio. Y lo tuitea el presidente con el hashtag jueces corruptos. Es falso que se quiera combatir la corrupción con eso. Es falso que se quiera combatir la corrupción. Y es falso también que se quiera jubilar a los jueces a que pasen a condición de retiro. Porque el mismo decreto prevé que pueden continuar, en disponibilidad de la Corte, porque la Corte, ¿de dónde se va a sacar a los jueces? O sea, un juez no se hace de la noche a la mañana. Van a continuar en sus cargos estos jueces, pero ahora sin estabilidad. Y la estabilidad de los jueces es garantía de su independencia. Entonces, al perder la estabilidad, el juez es maleable, porque lo pueden quitar si él no está de acuerdo con una decisión, si el presidente no está de acuerdo. Además, él tiene un estilo de gobernar desde Twitter. Desde el primer día de la toma de posesión empezó a destituir funcionarios. Destituye a ese fulano, destituye a ese mengano. Y sus ministros a la orden, señor presidente. Ya estuvo, señor presidente, contestándole. Pues eso mismo quiere hacer con el judicial. Dictar sentencias por Twitter, porque ya lo ha hecho. Esperamos que a este fulano le caiga todo el peso de la ley. Un ministro ha dicho, si este fulano no decreta la detención de Perencejo, lo esperamos en la sección de investigación judicial de la Corte Suprema de Justicia, amenazando a los jueces. Entonces, el último valladar institucional, formal, dentro del Estado, de contención al gobierno, ha sido, a las políticas arbitrarias o a las decisiones arbitrarias, han sido la base de los jueces. Decapitada la Corte Suprema, decapitada la Sala de lo Constitucional, ahora el último valladar somos los jueces. Y entonces, ahora sí, ahora los jueces han salido a las calles. Lo bueno de esto, que creo que es un efecto no deseado del decreto, no previeron la reacción de los jueces, porque hoy los jueces perdieron el miedo y hoy los jueces se han lanzado a las calles. Creo que las imágenes han recorrido el mundo. Y además de esto, hay otros descontentos ciudadanos que han generado estas movilizaciones. Ya se presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la remoción de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y solo esperamos que el presidente sancione y ordene la publicación de este decreto para irnos con la denuncia y la solicitud de medidas cautelares de protección para los jueces, porque perdiendo la estabilidad judicial se pierde la independencia. Entonces, estamos en disposición de dar la lucha. Consideramos que esta es la madre de las batallas, porque no queremos, la madre de las batallas en la defensa del Estado de Derecho, en la defensa de la Constitución, porque no queremos que El Salvador se convierta en una dictadura, en una tiranía, en una autocracia, y que los ciudadanos tengan su suerte de sus litigios en base al Twitter, en base a un tuit del presidente, en base a un tuit del ministro. Se le ordena al juez que dicte una detención. O sea, se pierde la independencia y la separación de poderes y se concentra eso en una sola mano, con lo cual socavaría la separación de poderes y la república. Cualquier cosa puede ser esto, menos una república, menos una constitución.
Entraríamos a la llamada justicia del cadí, en la época de los califas, donde el cadí decidía sancionar a las personas sin ley, sin delito y sin juicio. Esos son los riesgos que corre la ciudadanía. Lastimosamente la ciudadanía no lo entiende. Lastimosamente, quizá este tema de independencia judicial pueda resultar como muy abstracto, muy etéreo, y la ciudadanía no lo entiende. Pero si vemos esto y lo comparamos con un partido de fútbol, perdimos ayer con Canadá 3-0, hoy en la octagonal, e imaginémonos que viene México a jugar el Cuscatlán, ¿ah? Y entonces México, imaginémonos, nos empieza ganando. Entonces, como el árbitro ha permitido esas jugadas, vamos a destituir a los 4 árbitros, al central, a los 2 líneas y al administrativo. Y vamos a poner jugadores de la selección nuestra, con sus camisas de la selecta, de la selección salvadoreña, y les ponemos sus camisetas de árbitro, para que ellos piten el partido. Y no solo eso, modificamos al árbitro y modificamos también las reglas que señala la Constitución. Nos parecerá absurdo, nos parecerá ridículo, pues así es la situación que estamos viviendo los salvadoreños, así de absurdo, porque han destituido a los árbitros, han puesto de árbitros jugadores del mismo equipo, y están modificando las reglas diciendo ahora que van a tener un tiempo extra más y otro partido y otros 90 minutos más porque no pueden ganar, y los van a amarrar y todo lo demás. Vamos a permitir que lo golpeen y eso no va a ser penalti. Pero si nos tocan a un jugador nuestro, ahí se va expulsado. Entonces, si vemos eso desde la comparación de del fútbol, haciendo la analogía con hoy que está de moda el tema del fútbol y que nos apasiona a los salvadoreños, pero si vemos esto y lo trasladamos a la vida cotidiana de los salvadoreños, mire, los cierres de establecimientos porque un comerciante no tiene facturas o no da facturas a Hacienda, le van a cerrar el establecimiento y no va a tener el debido proceso. Si lo meten preso por el tema de los impuestos, pueden haber detenciones arbitrarias. Va a haber una manipulación arbitraria de los procesos, de toda naturaleza, administrativas, civiles y mercantiles, laborales. Hoy con los despidos que han habido en las alcaldías, la gente no tiene a quién acudir, ya lo sintieron, porque no hay sala de lo constitucional a quien acudir, porque ellos hacen lo que el presidente y lo que Casa Presidencial dice. No se mueve la hoja de un árbol del Estado, sino es por la voluntad del presidente. Así estamos. Justamente cuando estaba escuchando todos los planteamientos que estaba haciendo el doctor Juan Antonio Durán, recordaba cómo Hugo Chávez, que gozaba de gran popularidad y que era un populista con unas capacidades histriónicas extraordinarias y comunicacionales, manipulaba a los venezolanos en el mismo momento que destruía la estructura del Estado y la transformaba en lo que hoy vemos en Venezuela. Un Estado que está al servicio del crimen organizado, un Estado que no es capaz de brindarles respuesta a los ciudadanos, pero en ese momento estaban enamorados de Hugo Chávez y no escuchaban otras voces que no fueran las de Hugo Chávez. Él se dedicó a votar por una cadena de televisión a los trabajadores de PDVSA que habían convertido a la empresa petrolera nacional en la 4ª a nivel mundial. Y él decidió, luego de aquel paro petrolero en el año 2002, votar a la gente que le había costado mucho dinero al Estado formar en las mejores universidades del mundo y que eran profesionales de alto nivel, lo votó por una cadena de televisión y la gente aplaudía. Los venezolanos enamorados de Chávez, de su popularidad y del populismo que representaba, lo aplaudían. Y hoy en día lloran porque no tienen gasolina
en los carros porque PDVSA no produce gasolina. PDVSA es una empresa criminal que está catalogada como tal a nivel internacional y que sirvió como una caja chica para robar miles de millones de dólares a los jerarcas del régimen y también para lavar dinero proveniente de la industria criminal. Estábamos ciegos los venezolanos, sí. Todos aquellos que advertíamos nos decían que estábamos equivocados, que estábamos pagados para evitar que el presidente gobernara para el bien de los venezolanos. No podemos sino recordar la triste historia de Venezuela cuando escuchamos al doctor Juan Antonio Durán explicar, y lo hizo de una manera bastante clara con un partido de fútbol. Así está pasando. Quisiera que entráramos a un tema que es muy importante y ya lo han tocado, y es hasta qué punto, porque lo hemos observado en otros países cuyas consecuencias son dramáticas. Acabamos de tener venezolanos huyendo del país, más de 6 millones reconocidos por la ONU, y eso significa que tenemos problemas. En El Salvador tenemos una diáspora importante en Estados Unidos que genera un porcentaje importante del PIB para la estructura del Estado. Y tenemos un modelo que está andando. He tenido oportunidad de conversar con varios inversionistas que fueron atendiendo la llamada de Bukele para invertir en El Salvador. Pero también se ha visto con dudas ese peligro sobre las instituciones, un peligro de autoritarismo, de una autocracia que no está disfrazada, porque nadie puede decir que está disfrazada. Hay elementos claves que han sido destacados en las últimas actuaciones de Bukele que muestran que hay una tendencia clara autoritaria. Entonces, ¿hasta qué punto la misma estructura del Estado estaría en capacidad de abortar este modelo autoritario? Y en segunda instancia, quisiera que me hablaran si es posible y hasta qué punto es que la comunidad internacional, que no ha hecho nada, entre otras cosas, y hay que recordar el caso de Venezuela, pueda ayudarlos a los salvadoreños a reflejar que sí existe una acción posible y que, por ejemplo, cuando se dan medidas cautelares, se respetan dentro del Salvador, porque en Venezuela no se respetan. Y vemos cómo la prensa salvadoreña, muchos de los periodistas han logrado medidas cautelares, igualitos lo siguen acosando. Entonces, quisiera que nos hablaran sobre este aspecto. No sé si el doctor Enrique empieza y luego le sigue el doctor Anaya. Adelante. Sí, gracias. En efecto, creo que has, Maybor, señalado 3 puntos y los voy a abordar en ese orden, ¿no? ¿Cómo puede afrontar la institucionalidad interna que todavía tenemos, la deriva autoritaria? ¿Cuál puede ser el rol de la comunidad jurídica? Y luego también me voy a referir al tema de los ciudadanos, digamos, de a pie, ¿no? De los que no estamos involucrados ni participamos, digamos, ni en partidos políticos ni en instituciones. Yo creo que efectivamente, digamos, como el último muro de protección de la independencia es los jueces. Ahora que, como muy bien lo señalaba Juan Antonio, que los jueces ya están despertando, que los jueces ya han despertado, que los jueces salieron a las calles, primera vez, al menos de mi memoria, pues, que jueces y magistrados de apelación, ¿no?, salieron a las calles a marchar y a reclamar por la independencia judicial, ¿no? Creo que, y que ojalá, digamos, que no se logre ejecutar esa destitución, cese arbitrario de los jueces, ¿no? Ojalá que no se logre ejecutar, ojalá que las personas que están en la Corte Suprema de Justicia, y me refiero no a los 5 usurpadores que están en la sala de lo constitucional, sino los otros 10 magistrados, ojalá que no sean cómplices, digamos, de esta destrucción ya total, digamos, desmantelamiento del Poder Judicial, ¿no? Ojalá que se pongan, digamos, la mano en la conciencia, ojalá que decidan respetar su palabra de honor cuando juraron o prometieron decir verdad de cumplir la Constitución. Ojalá que no enloden sus apellidos y sus nombres, ¿no?,
por cuántas generaciones se participan en este desmantelamiento del Poder Judicial. Así que yo sí todavía tengo esperanzas, Maybor, que todavía los jueces pueden detener algo. E inclusive, el día de la manifestación, los jueces hicieron una petición no solamente a que se derogue o no se termine, que no se sancione la ley de la reforma, sino que ya hicieron un punto queda esencial, y lo decía Tony, la restitución de los magistrados legítimos. Algunos hemos estado insistiendo que todo el cuerpo judicial debe desconocer a los usurpadores. Lamentablemente, de hecho, pues los usurpadores no se legitiman, digamos, porque alguien se reúna con ellos, pues, pero de hecho te da una imagen, pues, que si los jueces y los otros magistrados se han reunido con ellos, van a las fiestas que organizan los magistrados los usurpadores, ¿va? Te da una idea, y esa es parte del plan, pues, de dar la apariencia que todo está bien, ¿no? Pero ya los magistrados y jueces, pues, ya abrieron los ojos, ¿no? Así que yo todavía tengo una esperanza ahí, que todavía yo estimo que es factible revertir el golpe de Estado del 1 de mayo. Creo que no estamos como salvadoreños muy golpeados, la democracia está muy, muy golpeada, pero todavía no estamos en la orilla del precipicio. Estamos en la orilla del precipicio. Creo yo que todavía podemos retornar. Y en ese punto, entonces, donde la comunidad internacional puede ayudar. Yo lo decía desde el 3 de mayo, ¿no? Sí, comunidad internacional, no bastan las declaraciones de preocupación, no bastan las condenas, hay que tomar acciones. Es que si no condenan a los salvadoreños a una dictadura, a un régimen autocrático por 20, 30 años, porque no se van a ir, ¿no? Ahorita es Nayib Bukele, después van a ser los hermanos de él. El Salvador ya vivió eso terrible a inicios del siglo XX en una cosa que se le llama históricamente dinastía Meléndez Quiñones, donde un señor primero toma el poder, se reelige, después pone al hermano, después se vuelve a poner él, y nos tiramos 13, 14 años a inicios del siglo XX así, ¿no? O sea, es que las dictaduras no se van porque de repente tengan una epifanía de santidad, ¿verdad? Las dictaduras, la única forma de irse son o revoluciones o golpes de Estado. Esa es la única forma, digamos, de que las dictaduras sean. Entonces la comunidad internacional puede hacer mucho. ¿Por qué? Por si la comunidad internacional toma acciones. ¿Y a qué tipo de acciones me refiero? ¿No? Sancionar a estas personas que están desmantelando el sistema jurídico salvadoreño. Y voy a decir por qué, y tú lo adelantabas, Maybor, en la experiencia venezolana. Porque nosotros nos preguntábamos, mira, pero no puede ser solamente Bukele y sus amigos, pues, lo que está detrás de esto. Yo creo, francamente, Maybor, que lo que está detrás de esto es el crimen organizado. Es el crimen organizado porque vemos señales, ¿no? Voy a poner algunas. En el proyecto de nueva constitución que ha preparado el vicepresidente, lo ha publicitado el vicepresidente, dice que la ley podrá autorizar grupos armados. ¿Te imaginas? Cosa terrible, o sea, que la ley podrá autorizar grupos armados, ¿no? Nadie de los que han participado en eso han logrado explicar por qué una ley va a autorizar grupos armados. 2, investigaciones periodísticas que demuestran negociaciones entre el Poder Ejecutivo, entre la presidencia, funcionarios del Poder Ejecutivo, con las 3 pandillas, con las maras en El Salvador, con las 3 pandillas en El Salvador. 3, la postura de la nueva integración de la Corte Suprema, ya con estos 5 usurpadores, ¿no? Y otros que ahí son vaivenes, que han decidido prácticamente no extraditar a los Estados Unidos a los líderes de estas pandillas. Porque sabemos ahora el crimen es casi internacional, no multinacional, y precisamente en los Estados Unidos y en El Salvador también, las pandillas han sido calificadas como entes terroristas. Sin embargo, el gobierno, de acuerdo con las investigaciones periodísticas, ha estado negociando y ahora resulta cambiando
una línea de decisiones que era que sí se extraditaban a los pandilleros, hoy, precisamente a petición de uno de los usurpadores, que incluso el día de su nombramiento todavía trabajaba en Casa Presidencial como asesor jurídico del presidente. ¿Verdad? Ya te imaginas qué independencia vamos a despedarnos. Precisamente pidió que se revocaran extradiciones que ya se habían ordenado y muy peculiarmente la mayoría de los magistrados se unieron a esa propuesta y han revocado. Pero además de eso, el hecho, digamos, de los más de 2.000 millones que se han gastado en El Salvador sobre la lucha contra la pandemia, que todo ha sido declarado bajo secreto, que precisamente este intento, digamos, de comisión de la OEA para la investigación contra la impunidad, precisamente dio aviso de al menos de 7 u 8 casos de corrupción al interior del mismo gobierno, y por eso fue pues que expulsaron a las CICIES, y además de eso después de cambiaron al fiscal para dejar cerradas ya las investigaciones, ¿no? Emiten una ley prácticamente de impunidad que se le llama ley Alaví, porque es la ley es el apellido del ministro de Salud, donde dice que todos los que participen en compra, venta, distribución, transporte de vacunas, medicamentos, son inmunes, nunca van a tener responsabilidad, ¿no? Pero además de eso se declara secreto todo, ¿no? O también, imagínate, otra señal que yo creo, digamos, que lamentablemente, digamos, El Salvador se puede terminar convirtiendo en un estado criminal, estrictamente criminal, la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal. Solo veamos que, vamos a ver, este servidor, yo no estoy de acuerdo en desacuerdo con el Bitcoin, que como criptoactivo existe y ahí está, pues eso frente a eso soy neutral. Lo que sí me parece vergonzoso es que se imponga como moneda de curso legal en el país. 2, que se gasten más de $200 millones para potenciar esa implementación. Y por lo tanto, digamos, El Salvador está comprando Bitcoin. O sea, los fondos públicos se está utilizando, digamos, para para la implementación, ¿no? Para estar comprando un criptoactivo, pues muy, muy volátil, ¿no? Se han instalado más de 200 cabinas, más de 200 cajeros para poder supuestamente cambiar la gente los Bitcoin, que en realidad no son Bitcoin, a dólares. Se han instalado 50 centros de atención para explicarle al público. Se ha creado una billetera digital, pero lo único que sabemos hasta hoy, no hay nada oficial al respecto. ¿A quiénes se ha contratado? ¿Cuánto ha costado? ¿Quiénes son las empresas dueñas del negocio que instalaron, digamos, las cabinas? ¿Quiénes son los que han contratado a los cientos de personas para que estén explicando? ¿Quién es el dueño de los cajeros? Comienzan a existir algunas investigaciones periodísticas al respecto, pero nos está dando una señal, digamos, que se está moviendo tal cantidad de dinero, de forma oculta, de forma opaca, que prácticamente, digamos, tengo el gran temor que detrás de esto, sea crimen organizado y que nos terminemos, digamos, juntando con las vergüenzas de Nicaragua y Honduras. Pues Honduras es un narcoestado ya reconocido, ¿no? Nicaragua es una dictadura familiar, ¿no? Así que estamos en el peligro de convertirnos en esto. Y para terminar, yo creo que aquí entonces es importante si los jueces y magistrados continúan en su lucha, si la comunidad internacional se une, y dependiendo de cómo vaya resultando este experimento del Bitcoin, pues ojalá que la población vaya adquiriendo conciencia social ciudadana y vaya abriendo los ojos sobre el gran peligro que este tipo de régimen autoritario o autocrático representa, Mayra. La verdad es que me ha dejado atónita con esa presentación, porque nosotros veníamos revisando todo lo que son los antecedentes de la relación entre el crimen organizado transnacional y el poder político, y particularmente en El Salvador,
en los últimos tiempos, y le agradecemos esa explicación tan detallada con los factores que son claves para entender esa relación que podría estarse condensando de una manera muy rápida, porque creemos que todo el proceso se da en algunos otros estados, se ha llevado una década, media década, pero en El Salvador lo vemos muy rápido. Desde el punto de vista jurídico, hay muchas preguntas que han surgido a raíz de ese cambio, esa plataforma Chivo y la aceptación del Bitcoin como moneda de curso legal, que por supuesto ha llamado la atención también de los reguladores y de las agencias de aplicación de la ley, porque se conoce a nivel internacional el hecho de que las monedas, las criptomonedas, son usadas por el crimen organizado para blanquear el dinero proveniente de la venta de drogas y de otros ilícitos. Le quería preguntar al doctor Juan Antonio si nos puede aclarar un poco más desde el punto de vista legal. Y otro aspecto importante que quisiera traer a la mesa es el hecho de que en estos momentos se ve que hay un proceso de transformación desde el punto de vista geopolítico para los gustos del gobierno de Bukele. Estamos hablando de un acercamiento a China, de un acercamiento a los enemigos de los Estados Unidos, cuando Washington ha sido uno de los principales aliados de El Salvador por años. Adelante, doctor. Bueno, el tema de las criptomonedas, el Bitcoin no es la única criptomoneda, lo sabemos, ¿verdad? Hay muchas criptomonedas, pero la implementación primero como moneda de curso legal. O sea, está bien que el Bitcoin sea voluntario. Si cada quien quiere contratar una wallet y comprar criptomonedas, pues lo puede hacer, ¿verdad? No solamente Bitcoin, otras. Lo que llama la atención en el caso salvadoreño es que esa billetera wallet exige una serie de permisos y además rompe con una regla de la criptomoneda, que es el anonimato. Quien tiene y quien hace uso de las criptomonedas, el requisito es que la adquiere y ahí hay una regla de anonimato. No tiene por qué dar información personal. La billetera wallet Chivo que ha implementado el gobierno salvadoreño, no solamente establece que hay que dar los datos de identificación del que adquiera esa billetera con sus números de documentos de identidad y toda la información, lugar de residencia y todo, bueno, todo eso consta, ya lo tiene el gobierno, pero además una serie de permisos una serie de permisos para acceder a los contactos que tiene el dispositivo, para acceder al micrófono, para acceder a las imágenes, para acceder a la cámara. O sea, en realidad también hay un componente de espionaje y hay un componente de perfilamiento del ciudadano, que violenta el derecho a la autodeterminación informativa. El derecho a la autodeterminación informativa es que yo puedo también mantener en reserva alguna información personal mía y que no quiero que se maneje. Pues si yo accedo a la wallet y con esos permisos que tengo que dar, pues prácticamente me espían mi dispositivo, ubican con GPS mi posición, pueden activar el micrófono para saber que estoy hablando. O sea, hay una actividad también de espionaje en la ciudadanía con el enorme riesgo. Y eso está en los términos de referencia del wallet, en los términos, en el uso y los términos de uso, en los requisitos y las autorizaciones que tienen que dar. Entonces, al darse de permiso, pues hay una labor de espionaje. Entonces se rompe la regla del anonimato. El otro es el tema de que estas criptomonedas impiden cualquier investigación, porque el encriptado que tiene el uso de estos activos se conoce como Tor, de Onion Router. De Onion Router es un enrutamiento de capas como cebolla,
y puede dispararlo a un servidor en Australia, otro en Rusia, otro en China, de tal manera que para poder hacer una investigación sobre el movimiento de ese dinero, se pierde. Entonces, el riesgo que se da ahí es el del lavado de dinero y de activos. Si esta plata salvadoreña sale y se va ahí, se va a perder la pista. No es lo mismo que hacerlo a través del sistema financiero bancario normal, porque ahí se le sigue la pista a través de las notas SWIFT, ¿verdad? A través de las alertas del reporte de operación sospechosa, los ROS. Aquí ya no, se pierde todo control. Entonces, el riesgo también que se cometa el mayor fraude a los salvadoreños y del capital salvadoreño, del presupuesto salvadoreño, es enorme, es enorme. Y la gente no se da cuenta, porque estas wallets no solamente va a servir de espionaje, sino que también en el área de lavado se le conoce como pitufeo, el pitufeo. Es decir, que cuando se lava dinero se distribuye entre un montón de pequeñas operaciones y que al final regresan acá, que ya no serían necesarias por el Tor, por el The Onion Router. Entonces hay un riesgo enorme y es, como usted bien ha señalado, Maybord, es utilizada por el crimen organizado. Aquí hay ventas de armas, ventas de droga, trata de personas, pornografía infantil, tráfico de animales, tráfico de madera ilícita, en fin, hay sicariato. En el sicario, bueno, págame con Bitcoin, pum, y ahí se acabó. ¿Qué pista? ¿Cómo las autoridades van a lograr investigar el que se ha hecho un pago para esto, para un caso de sicariato? Se pierde completamente la pista, con los otros riesgos de la criminalidad organizada que ya mencionó Enrique. Entonces, los riesgos a que enfrentamos como Estado son tremendos. Ya no solamente el debilitamiento institucional y la cleptocracia que ha señalado Enrique, ¿verdad? Porque han puesto bajo reserva toda la información durante un periodo de 7 años de los gastos públicos, con el riesgo de la reelección presidencial, para no soltar el poder. Y unas interpretaciones retorcidas, al texto constitucional. No solamente el texto y el espíritu de la norma constitucional prohíbe la reelección, sino que se ve la intención clara maquiavélica de llegar al poder y perpetuarse en él. Entonces hay unos riesgos enormes. Ahora, un colega me decía, ahorita los jueces son los únicos quienes pueden defender de las mafias, porque detrás del presidente hay una serie de socios, de financistas, que ya los tienen identificados, ya se conoce públicamente, secreto a voces, se sabe quiénes son, pero continúan operando y se continúa haciendo la voluntad de ellos, de estos señores que le hablan al oído al presidente. Entonces, los riesgos son tremendos, ¿verdad? Pero si vamos a hacer un FODA, hay que ver las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las actitudes. Creo que tenemos actitudes y fortalezas y oportunidades muy buenas. Creo que el movimiento popular puede contener a este gobierno en sus pretensiones de formar una tiranía, porque de la dictadura a la tiranía es un paso. Vamos a tener un tirano gobernando. Lo hemos visto en su comportamiento, el asalto al Parlamento, la decapitación de la sala, hoy la decapitación de los jueces. En fin, y ya no digamos con los empresarios. Los empresarios asumen una actitud que les interesa el negocio, les interesan sus inversiones y sus ganancias, tienen miedo que les retiren permisos. Lo mismo ocurre con algunos medios de comunicación, que tienen temor
¿verdad?, a abrir ciertos espacios les han cerrado también ciertos espacios. A algunas periodistas, por ejemplo, a Wendy Monterrosa, le cerraron un programa que se llama República en Canal 33. Focus TV fue retirado también de Canal 33, que Focus pagaba su espacio, ya no le permitieron esa pauta en el canal, y en lugar de eso, pues ponen programas juveniles para entretener a la gente, en lugar de reflexionar sobre estos riesgos. Entonces, como las mismas autoridades son las que deciden a quién se le asigna el espacio de las ondas hertzianas, entonces obviamente hay un riesgo enorme y el temor también de los medios de comunicación de dar a conocer o el retiro de la pauta publicitaria por parte del gobierno. Esa es otra de las amenazas. Entonces tenemos pues que los empresarios también están un poquito temerosos, dejándolo estar, pero los riesgos que vemos nosotros no solamente son nuestros puestos de trabajo, no. Ahí vemos que el presidente de la Corte ha ofrecido un bono de 24 meses a los jueces para que se retiren los que ya tienen más de 60 años o los que tienen 30 años de servicio, para que se retiren o para que nos retiremos. Un bono de 24 meses de sueldo obviamente es tentador, pero lo que vemos ahí en esa intención es que se quiere comprar la independencia judicial. Se quiere comprar la independencia judicial. Y por eso en la marcha una de las consignas que se decían era que la independencia judicial no está en venta, no está a la venta. O sea, hay otra cuestión más que el dinero, otro asunto más importante que el dinero, que como es la separación de poderes y el control de los actos de autoridad. En realidad, creo que unidos sí podemos hacerle frente a estos riesgos, unidos como jueces, como sociedad civil, como abogados, porque también hay otro detalle. El presidente en su discurso ha sabido dividir a la población salvadoreña. Ha logrado poner a abogados contra abogados, a médicos contra médicos, a empresarios contra empresarios. Ha logrado dividir a la oligarquía salvadoreña. Algunos se han aliado a él. O sea, cuando me refiero a la oligarquía, me refiero a estos grandes empresarios tradicionales que son millonarios, multimillonarios, pues lo ha logrado ponerlos a algunos de su lado y a otros en contra. Entonces, y a los que ha puesto en contra, los han señalado como los culpables y los responsables de la crisis que tiene el país. En realidad, estas reformas que hacen el judicial no pretenden limpiar de corrupción, como es lo que vende el hashtag de jueces corruptos. No pretende limpiar el órgano judicial, sino cooptarlo, sino comprarlo, comprar esa independencia. Lo que le resulta estorboso son los jueces independientes. Entonces, creo que como rol de los abogados, el rol de los ciudadanos creo yo, a unirnos y hacer frente común a estos riesgos. Divididos, peleados, no somos nada para hacerle frente, pero si logramos unirnos, vamos a poder ejercer un poco de contención y sobre todo apelando a lo que Salvador Enrique ha señalado, a la dignidad de los colegas abogados y jueces que están en la Corte Suprema de Justicia, a esa dignidad, a ese juramento que hicieron por cumplir y hacer cumplir la Constitución, porque esa es la oportunidad que tenemos, porque de lo contrario, esto se va a desmoronar lo último que queda. Así es, nos queda en el tintero el análisis, doctor, de todo lo que son la parte de esos socios extrarregionales que, bueno, están formando parte del gusto de Nayib Bukele. Y tenemos a China, por ejemplo, pero lo vamos a dejar para un próximo programa donde ustedes están invitados ambos, porque creo que tenemos que documentar la transformación que está viviendo El Salvador. Uno de los aspectos que quería destacar y que el doctor Juan Antonio Durán ha señalado es el hecho de que se está aspirando que sea la población la que se enfrente a un gobierno autoritario.
pero lamentablemente por muchas razones que los venezolanos conocemos, es a veces difícil porque dentro de esta estrategia que se está utilizando, el populismo, el manejo de la población a través de todo lo que son estas campañas a través de las redes sociales y un discurso seductor para la masa, con un personaje seductor y con características claves, hace que la gente no despierte, que la gente lo aplauda hasta que tenga el agua al cuello, es decir, hasta que sepan que ya no tienen otra salida. Ha ocurrido en múltiples países, recordemos el caso de Bolivia, donde Evo Morales manejó una misma estrategia, el caso venezolano, el caso en Brasil, el caso en Argentina, es decir, estos líderes populistas tienen dentro de esa línea de acción no solamente enamorar a la población más vulnerable, sino también dividir a la población de tal manera que donde se divide ellos pueden vencer. Así que están invitados nuevamente para un próximo programa. Quiero agradecerles por haber venido, doctor Durán, doctor Enrique, muchísimas gracias. Y también a todos aquellos que nos han acompañado esta noche en nuestro superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. También les pedimos que si les gusta nuestro trabajo nos regalen un like y compartan este video con sus amigos y contactos. Recuerden que en estas plataformas donde estamos emitiendo tienen una serie de reglas y si no nos unimos no podemos lograr dominar los algoritmos que nos mantienen en silencio cuando tenemos un discurso diferente. Nos despedimos hasta ahora. Feliz noche a todos.